Ok. Ujú. Bueno, ahí chico, así empezamos a avanzar. Em, ¿Estuvieron leyendo el material? Yo ahora, a ver si compartí ventana o compartí. Ahí se ve el OneNote que tengo. Sí, sí, profe, lo estamos Bien, viendo. bien. Bueno, este es el trabajo práctico. Con esto yo me basé para darles la clase e ir haciendo un seguimiento de cada ejercicio. Después les subí el PDF, no sé si les sirve o no. Les subí el PDF de estos apuntes, de estos ejercicios que yo realicé que quedaron en el video. Se los subí al aula. Entonces, si seguimos el trabajo práctico, nos quedaría estudio de funciones, que dije que se los dejaba para que ustedes fueran viendo. Análisis marginal, todo esto alcancé a darlo. Regla del hospital alcancé a dar y me quedaba elasticidad. Entonces me parecía importante. Acá este está como corrido. Acá. Elasticidad. Me parecía importante ver elasticidad, estudio de funciones y si quieren algo de marginalidad, si alcanzo. Así que vemos esta presentación y después vamos a algún ejercicio, ¿sí? Yo voy haciendo un repaso rapidito. En realidad esto, por ahí sí ya leyeron el otro material que yo subí. Por ahí había más casos de elasticidad. Nosotros vamos a ver la elasticidad precio de la demanda solamente. Por lo general, esta elasticidad del costo y demás, ahí yo lo menciono, pero básicamente los ejercicios son elasticidad precio de la demanda. Entonces, como dice acá en Ujú. la presentación, una elasticidad, podemos encontrar una elasticidad de cualquier función, ¿sí? ¿Y qué nos da la elasticidad? Nos da la variación porcentual que existe entre la variable dependiente, que en este caso nosotros siempre tomamos y en función de x, ¿sí? La variable dependiente dividido la variación, y fíjense en que ahora es porcentual, ¿sí? De la variable independiente. Esto tiene que ver, este tipo de variación, fíjense en que no es un incremento, sino es una variación porcentual, porque hago la variación que hay respecto de ese valor, ¿sí? Y lo multiplico por 100, eso quiere decir variación porcentual. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar evaluar qué tan sensible es una de las variables cuando varía la otra variable, ¿sí? Es comparar o evaluar respecto al precio de otro bien siempre. Profe, Sí. disculpe, ¿usted está pasando algo? Porque no veo yo nada. Ah, sí, la presentación de un PPT. Igual se ve, digamos, Quedamos en la el inicio. presentación. Ah, a ver, esperen. Claro, la primera hoja, unidad 4, aplicación de la derivada. Acá estoy. ¿Se ve? Ahí Ahí. Ahora está. sí. Ahí está, ahí se ve, profe, disculpe que la moleste. No, por favor, gracias por avisarme. Entonces, volvemos. Así me van siguiendo a medida que miran la diapo. Vemos elasticidad, lo que les estaba diciendo que es la elasticidad, puedo encontrar la elasticidad de cualquier función, ¿sí? De una función en donde, en este caso, vamos a iniciar con una función en el cual la x es la variable independiente y la y de la dependiente, como siempre hemos estado manejando, y en el cual definimos elasticidad como al cociente entre, y acá está acá, ¿sí? Entre la variación porcentual de la variable dependiente, en este caso y, pues estamos tomando y en función de x, dividido la variación porcentual de la variable independiente. Fíjense en que
esta porcentual, acá multiplicamos por 10 y estas son las variaciones porcentuales. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver em, en función de qué tanto varía dependiendo de la cantidad que tenemos, ¿sí? No es lo mismo que un precio o una cantidad demandada varíe el 3% de 10 que el 3% de 100, ¿sí? Entonces, por eso tomamos estas variaciones porcentuales. Entonces, la elasticidad de una función es la variación porcentual de la variable y independiente respecto a la variación porcentual de la variable independiente, ¿sí? Por lo tanto, vamos a trabajar matemáticamente para no estar atados a ese delta x y van a ver que si nosotros nos independizamos y hacemos que el delta x, o sea, la variación que tiene la variable independiente, tienda a cero, vamos a encontrar el límite del cociente incremental. ¿Se acuerdan que esto era el cociente incremental? Llamamos cociente incremental a la variación que tiene la variable dependiente respecto al incremento que tiene la variable independiente. Y esto, si se acuerdan de la clase anterior, se le llama, es la variación, el cociente incremental sería la variación promedio, ¿sí? Y aplicándole la razón promedio de cambio, en realidad, aplicándole el delta x tendiendo a cero, todo esto hace que pase a una variación instantánea, ¿sí? Una razón instantánea de cambio, ¿sí? Por eso aparece f' de x o lo podemos escribir de otra forma, es otra notación, la derivada de y respecto de x, ¿sí? Entonces, la elasticidad de una función, sea cualquiera, la podemos escribir como la derivada de esa función respecto de x por la variable x sobre y. Eso se encuentra haciendo acá productos de medio, ¿no? Si yo multiplico, es como que hago este por este y este por este. De acá sale diferencial delta i por x sobre delta i por x sobre delta x por y, ¿sí? Ahora, cuando a este le hacemos tender a cero, aparece la palabra límite. Cuando delta x tiende a cero, esto se convierte, delta i sobre delta x se convierte en f' de x, ¿sí? Por la definición de derivada que vimos. Entonces, esto es la elasticidad de una función. Veamos a lo que nos interesa a nosotros para ver la aplicación. Entonces, em, podemos definir la elasticidad de una función sin que tenga que ver el tamaño de variación de la variable independiente. ¿Por qué es importante el concepto de elasticidad en economía? ¿Sí? Si nosotros queremos estudiar la sensibilidad de una variable respecto a la variación de otra, veremos que resulta más significativo referirse a variaciones porcentuales o relativas, ¿sí? Y es por eso que se estudia la elasticidad. En el caso nosotros vamos a estudiar la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos importa saber qué tanto la demanda disminuye, porque tiene una relación inversa, cuando el precio aumenta, ¿sí? En el caso, nuestra variación va a ser esta. Nuestras variables van a ser precio y cantidad demandada, ¿sí? Lo que yo les decía era esto, que porque es importante el concepto de esta en economía, volvemos otra vez a este ejemplo. Pensemos una variación de 3 unidades de lo que sea sobre un total de 10 tiene más importancia que la misma variación sobre un total de 1000, ¿sí? Es por eso que hablamos de variaciones relativas, ¿sí? Entonces, ante una variación, y esto siempre lo tomamos así en la elasticidad precio de la demanda, de un 1%, ya vamos a ver en la variación del precio, vamos a ver qué tanto disminuye la cantidad demandada. En este caso, ante una variación del 1% de la cantidad producida, se da una variación de 3% en el costo, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo que pusimos. Entonces, si nos dan una función y nos piden hallar la elasticidad, nosotros sabemos que la elasticidad viene dada por esta expresión, ¿sí? Es una fórmula. Entonces,
diferencial y respecto de x es lo mismo que encontrar y prima, ¿sí? Entonces, si yo a esta y la escribo de otra forma, me va a quedar así, un medio de x cuadrado más 1. Si yo ahora lo derivo, ¿sí? Es un medio por la derivada de x al cuadrado, que sería 2x. La derivada de 1 es 0. Acá simplifico y me queda que y' es igual a x. Entonces, la elasticidad de una función es x por x sobre y. Pero y, ¿quién era? X cuadrado sobre 2 más 1. Entonces, es x cuadrado sobre 2 más 1. Esa es la elasticidad de una función cualquiera, ¿sí? Después nos dirán, cuando x valga 4, cuánto sería la elasticidad de la función, ¿sí? Me tienen que dar, para cuando x sea igual a 2, yo voy a encontrar un número. Siempre encuentro un número de elasticidad, ¿sí? Esto sería la elasticidad. Sería cómo varía la variable y, ¿sí? Cuando x toma un valor a partir de un valor en un 1%, ¿sí? Entonces, veamos las aplicaciones a la economía, que es lo que nos interesa. Elasticidad, precio de la demanda, ¿sí? La demanda está en función del precio, ¿sí? Todos sabemos que si yo tengo que graficar, gráfico cantidad y gráfico precio, la demanda siempre es una función decreciente, ¿sí? Porque a medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Entonces, tomando esta relación y sabiendo que la elasticidad de una función es la variación de y respecto de y sobre la variación de x respecto de x, ¿sí? Todo esto por 100 y por 100, nosotros sabemos que para nosotros la y, la variable la dependiente es q, por eso acá aparece el delta q sobre el delta p sobre p. Esto hace que si yo lo expreso, hago ex- productos de los medios y me queda delta q sobre delta p por p sobre q. Esto que me dice que la variación del precio, y esto lo podemos ver en esta gráfica, implica variaciones inversas en la cantidad. Sube el precio, disminuye la cantidad. Baja el precio, aumenta la cantidad demandada, ¿sí? Otra de las cosas, lo que siempre escribimos y siempre sabemos que las funciones de demanda son siempre funciones decrecientes. Por lo tanto, al ser una función decreciente, su pendiente va a ser negativa. Cuando yo derive, siempre va a ser negativa, ¿quién? La elasticidad, ¿sí? Para todo el dominio de la función demanda. Entonces, la interpretación económica, ahora vamos a ver que esta tiene un paso más, ¿sí? Así como hicimos el otra, si yo le planteo el límite cuando delta Q, perdón, cuando delta P tiende a cero, esto me va a quedar delta Q, diferencial Q respecto de P por P sobre Q, ¿sí? Si yo, a ver, vamos a hacer más prolijo. Si yo a esta presión le aplico el límite cuando delta E, ay, perdón, acostumbrada, cuando delta P tiende a cero, me va a quedar delta Q sobre delta P por P sobre Q. Y si separo esto como esto lo que varía, esto no es otra cosa que derivada de Q respecto de P, ¿sí? Por eso la elasticidad precio de la demanda es la derivada de Q respecto de P por P sobre Q. ¿Y qué es lo que me importa? La interpretación económica, que dice que la elasticidad precio de la demanda es igual a, o podemos decir, cómo disminuye porcentualmente la cantidad demandada
ante el aumento en el precio de un bien en un 1%, por lo general a partir de un precio dado, ¿sí? A mí seguramente me van a dar un precio dado, yo voy a tener que calcular y voy a encontrar el valor o cuánto disminuye la cantidad demandada a partir del aumento en un 1% del precio de esa unidad demandada, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver, nosotros no entramos a ver cómo son los mercados y demás, ¿sí? Estamos en un ideal de mercado. Por eso hay veces que los mercados, como pusimos acá, se comportan de forma rara. Por ejemplo, nosotros cuando sabemos que va a haber aumento de combustible, vamos todos desesperados a cargar, ¿sí? Entonces hacemos que la demanda aumente. Pero bueno, siempre idealizando los tipos de mercado. Entonces, lo que tenemos que saber es que la elasticidad precio de la demanda, en el cual la cantidad va a estar en función del precio, me lo da esta expresión, ¿sí? Es igual a la derivada de Q respecto de P, así se lee, por el precio sobre la cantidad, ¿sí? Después, ustedes durante la carrera van a ver distintas elasticidades, elasticidades arco, elasticidad de punto, elasticidad cruzada, ¿sí? Elasticidad punto usan la derivada variable continua, en esta usan discreta, pero no nos vamos a meter en este tipo de elasticidades, solamente vamos a ver elasticidad precio a la demanda. Y una vez que tenemos la elasticidad precio a la demanda, nosotros la vamos a poder clasificar. ¿Cómo? Viendo cómo varían, y fíjense en que acá no me va a importar el signo porque siempre va a ser negativo, pero vamos a verlo dentro de valor absoluto. Entonces, si la elasticidad precio de la demanda que estamos analizando es mayor a 1, vamos a decir que la demanda es elástica. ¿Qué quiere decir? Obviamente que si fue mayor a 1, quiso decir que la cantidad demandada fue mayor al cambio porcentual en el precio. Si es igual a 1, quiere decir que la cantidad demandada fue igual a o es la misma que el cambio porcentual del precio. Y si la elasticidad precio a la demanda es menor a 1, quiere decir que la variación en la cantidad, en el precio fue mayor a la variación de la cantidad demandada, o podemos decirlo de esta forma, que la cantidad demandada es menor que el cambio porcentual en el precio, ¿sí? En general, nosotros vamos a trabajar con barras de valor absoluto, no nos va a importar el signo porque ya sabemos que la elasticidad de la demanda siempre es negativa, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tomar el valor absoluto, pero tienen que tener cuidado más adelante porque sí es importante tener en cuenta el signo de las otras elasticidades, ¿sí? Cuando se estudian otras elasticidades. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe, ¿nos puede dar una explicación de lo último que dijo? De la elasticidad de los signos, Claro, de esto, de o la sea, elasticidad. un ejemplo de que, bueno, nosotros sabemos que cuando la elasticidad precio aumenta es mayor que 1 es porque aumenta el precio, ¿no? Y baja la demanda. Vendría a ser una cosa así. Claro, el cambio porcentual es mayor ante una cantidad, dada una cantidad de demanda, me aumentó más el cambio porcentual en el precio, ¿sí? Y si sigue igual, o sea, el precio sigue Si son igual, es porque iguales, es unitaria. es unitaria. O sea, no hay variación No hay variación, no. entre la cantidad de demanda. Y cuando es menor, Y cuando es menor es porque la cantidad demandada, a pesar de que se subió, hubo un cambio porcentual en el precio, la cantidad demandada fue menor, no aumentó tanto, ¿sí? Se mantuvo menor. bueno, por decirlo, ¿no? Sería como bienes básicos, ¿no? Sí, sí, a eso habría que, sí, le tendría que preguntar a Alberto o a Facundo en la parte de microeconomía y demás, Sí, ¿sí? porque justo estamos viendo esto y bueno, disculpe que capaz No, que yo lo entiendo así, o sí, sea, me quedó ustedes, grabado No, pero así. igual tenés razón, Johnny, porque si nos ponemos a pensar si hay un cambio en un bien de primera necesidad,
vamos a seguir comprándolo igual. Sí, sí, porque es de Claro, por primera ejemplo, la necesidad, porque lo harina, el necesitamos. azúcar, esas cosas, No es por un más que bien de, aumente, nosotros seguimos comprando. claro, no es un bien de lujo. Claro, Ujú. exactamente. Bueno, Ajá. listo. Bien, ahora hacemos un ejercicio y ahí vemos. Ahora me voy Dale. a Dale, pasar profe, dale. al OneNote. Bueno, genial que ustedes ya estén viendo esto, entonces pueden hacer su aporte. Yo, sí, por ahí no lo vemos con, pero está bien, sí, es un bien de... Claro, igual esto Ya, es mucha, o sea, nosotros sabemos esto, pero la raíz que usted no explica, o sea, viene ahí de esa matemática. claro, De- es lo matemático, ¿sí? Ustedes después lo van aplicando a... Ahí voy a compartir, a ver, voy a salir, voy a compartir en... Acá. A ver si ahí... Aprovechemos que esto lo estamos viendo en microeconomía con la función de costo total, Claro, sacar el ahí, costo marginal. claro, claro, ahí es lo están viendo último. la elasticidad del costo. Sí, Claro. Claro, yo ahora les... Entonces, recapitulando, ¿no? Cuando estamos hablando de elasticidad, estamos sobre un punto de la totalidad de la demanda, ¿no? O sea, cómo está variando entre dos Vamos, valores. sí, va a ser a partir de un precio dado, a partir del cual nosotros vamos a decir, bueno, a partir de este precio, al subir un 1%, la cantidad demandada va a disminuir tanto. Si yo el precio lo aumento un 10%, va a disminuir mucho más. ¿Se entiende? Ok. Sí, sí. Vemos este ejercicio. sí, profe. Dale, Me, dale, sí, prosiga. Dale. sabiendo que la función de demanda de un producto es esta expresión, y yo lo voy a escribir acá, Q igual a 1000 menos 25p, ¿sí? Fíjense que yo acá puse, tengo que encontrar, hallar la elasticidad precio de la demanda. Elasticidad precio de la demanda por el precio sobre Q, ¿sí? Por lo tanto, esto me significa que yo tengo que hallar mi Q', ¿sí? Y mi Q está en función de mi P. ¿Ven? Acá, ¿cuál sería mi Q'? Que sería lo mismo que hacer la derivada de Q respecto de P. Esto es una constante, así que 0, me queda 25 y P, la derivada de P sería 1, me queda 25. ¿Me siguieron? Me perdí, perdón. Si yo les doy, supónganse que yo les doy I igual a 1000 menos 25x, y prima, ¿qué es? Esto es una constante, así que la derivada, si yo tengo una constante, esperen, porque después paso a PDF y me queda todo escrito en cualquier lado. Vamos a hacer acá, con otro color. Si mi función es una constante, la derivada es 0. Si mi función es x, la derivada es 1, ¿sí? Porque piensen que esto es 1, bajo el 1 y me queda 1 menos 1, esto es 0, cualquier número a la 0, ¿cuánto es? 1, ¿sí? Por lo tanto, la derivada de x es 1, si yo tengo x a la n, y prima va a ser n por x a la n menos 1, ¿sí? Por eso, si yo tengo igual a x cuadrado, la derivada bajo el 2, a la del 2 le resto 1, me queda 1. ¿Me siguen? Ahora, Sí, si profe. q es igual a 1000 menos 25p, ¿sí? Yo estoy diciendo que q está en función de p. Es como si fuera y en función de x. Entonces, mi Q', que es lo que me están pidiendo para poder encontrar la elasticidad, que no es otra cosa que la derivada de Q respecto de P, es la derivada de esta expresión. 1000 caería en una constante, la derivada es 0, menos esto hay otra expresión que yo les escribí, que si yo tengo I por una constante, vamos a escribirlo de otra forma para que no quede con I. Si yo tengo una función
f de x, que es una k constante por otra función, la derivada es esa constante por la derivada de esa función. Por lo tanto, yo acá tengo 25, va a ser 25 por, y la derivada de p caería como si fuera la x, sería 1, ¿sí? Por lo tanto, q' va a ser menos 25, que es lo mismo que decir la derivada de q respecto de p. Por lo tanto, la elasticidad precio de la demanda no es otra cosa que poner menos 25 por p sobre q. ¿Y q qué era? 1000 menos 25p. Y ahí encontré la elasticidad precio de la demanda general. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ahí cumplí con el punto A, que me pedían la elasticidad precio de la demanda. Pero ahora me dicen que la clasifique. Y me dicen clasificar la elasticidad para cuando el precio es igual a 30. ¿Sí? A mí me tienen que dar un valor de precio. Interpreto económicamente. Entonces, lo que voy a hacer es la elasticidad precio, ay, de la demanda, ¿sí? Para P igual a 30 va a ser menos 25 por 30 sobre 1000 menos 25 por 30. Va a ser 25. A ver, saquemos la cuenta. Va a ser 25 por 30, 750. 750. 1000 menos 750, 250. Y tenemos esto, 30 sobre 750. Y esto va a quedar 25 por 30, 750 dividido 750, ¿no? ¿Me da 1 esta cuenta? Sí, sí, porque 25 dividido 750 da 30. Bien. Acá no me tengo que olvidar que me da menos 1, ¿sí? Claro. Entonces, si yo Así lo que da veo, menos 3. ¿cómo? Perdón, estaba diciendo que la elasticidad precio de la demanda porcentual daba menos 3. Pero sí a usted. La elasticidad, porque no me da menos 1, hice mal la cuenta. Es 25 por 30, 750. ¿Por qué decías Maca por menos 3? No, porque le erré a la cuenta, es verdad, da menos 1. Ah, perdón. Menos 1 da, O, ¿no? claro, Ah, está bien. Porque acá me da 750, digo 750 menos 1. ¿Qué me quiere decir esto? Que, primero, ¿es elástica, unitaria o inelástica? No está en valor perdón, no está elástica. en... Si era. Esto sería, vamos a ponerlo, si la elasticidad, vamos a hacerlo así. Si la Ah, elasticidad sí, es mayor que era cero. mayor a 1, era elástica. Si la Inelástica. elasticidad era igual a 1, era unitaria. Y si la elasticidad era menor a 1, era inelástica. Yo Entonces, interpreté como está en valor absoluto puede ser elástico, pero no es inelástico. no, porque no es mayor, es 1 exacto. Es uno, El es valor unitario, absoluto ¿no? de menos 1 es 1. Por eso lo que yo decía que está en valor absoluto, o sea, es uno, Es 1, por lo tanto es ¿no? unitaria. Mm.
¿sí? Sí, La es unitario. elasticidad, precio de la demanda es Mm, unitaria. ¿Y cuál es el significado? Me dice que la cantidad demandada, ay, estoy trabada, la es igual cantidad a la variación en- demandada disminuye un 1% a partir de un aumento del 1% en el precio, o en realidad acá vamos a poner así, un Cerrá, hijo, 1%, cerrá que no se vaya el perro, se fue. la cantidad demandada disminuye un 1%, ¿cuándo? Vamos a poner así, ¿cuándo? Cuando aumente un 1% el precio a partir de el precio igual a 30, ¿sí? Ahora, si yo les digo, ¿se entiende esto? La cantidad, ¿hola? Sí, profe, se Ah, entiende. la cantidad demandada disminuye, ¿sí? Esto me lo dice, además la cantidad, precio de la demanda disminuye, siempre va a disminuir un 1% porque me dio este valor, cuando aumenta un 1% el precio a partir de un precio igual a 30, ¿sí? Ahora, si el precio aumentara un 10%, la cantidad demandada, ¿cuánto aumentaría? ¿Un 1%? No, un 10%, ¿sí? Tiene relación con la cantidad demandada, Ah, ok, ¿sí? ok. Aumentaría también un 10%. ¿Y si bajaría un 10? Es que el precio siempre aumenta para que la cantidad disminuya, pues está en relación inversa. Claro, sí, Estamos sí. hablando del precio de la El demanda, ¿sí? precio de banda, sí. Entonces es una relación inversa. Bueno, esto respecto de esto, de elasticidad precio de la demanda, ¿sí? A ver si yo tenía otra, a ver si puedo seguir compartiendo y si siguen viendo. Acá, ¿siguen viendo? Estamos con la hoja anterior, profe, ¿eh? Ah, a ver, Estamos en la pizarra. a ver. 30 por 25. Hay algo que no me da acá, a ver, vamos a verificarlo. Es 30 por 25 me da 7,50. Ah, y no es 7,50, es 2,50 acá. Acá yo me Claro, equivoqué. Estaba mil bien el menos 3, 750. Macarena. Estaba bien acá, lo que me decías. Mira, yo digo, qué raro que me des justo uno. Acá, ¿cuánto me daba? 2,50. Claro,
porque, perdón, sí, porque esto era 750. Claro, era 1000 menos Ahí, 750. ahí está. Claro, Entonces ahora sí, este era como has dicho, menos 3, ¿no? -3. Bueno, Sí, entonces, ¿cómo la clasificaríamos? como Elástica. Como elástica. elástica. Bien, como elástica. Parecía raro si yo la había... Elástica. I- Igual vimos la forma si nos llega a dar uno, profe. Sí, elástica. Por lo tanto, ¿cómo cambiarían esto? Que la cantidad demandada disminuye un 3% Cuando, cuando el precio afecta, aumenta un uno por mm, ciento, ¿o claro, no? a partir del precio igual a 30, ¿no? Si me dan otro precio, va a ser Claro. otra la cantidad demandada disminuyendo, ¿sí? La disminución. Ok, Sí, pero es esto, ¿sí? Entonces acá no Sí, sería profe. esto, sería este. Bien, entonces fíjense en que en los ejercicios que yo acá lo puse, pegué uno y no pegué, a ver acá, me piden dada la demanda de un producto, ¿sí? Ah, ahí. La demanda de un producto, indicar para qué precio la demanda es elástica, inelástica o unitaria, ¿sí? Acá van a tener que trabajar con esta expresión. eh, ¿Hicieron alguno de estos? ¿Llegaron a elasticidad? Yo, yo profe, no, no. porque estuve con el parcial de macro, pero bueno, no Bueno, pude. bien. Yo después les hago alguno de estos, ¿sí? Que tiene que ver con la variación, en realidad indicar para qué precio la demanda es elástica, inelástica o unitaria. Va a quedar, a ver, yo lo voy a hacer. Lo hacemos ahora y listo. Ay, ¿qué le pasó? Bueno, me dicen, una empresa halla que la demanda de un producto viene dado 26 menos 0,1 de Q, ¿sí? Indicar para qué precios la demanda es elástica, inelástica o unitaria, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos, ay, perdón, nosotros sabemos que la elasticidad, precio de la demanda, viene dada por la variación de la cantidad respecto del precio por el precio sobre la cantidad, ¿sí? Entonces, a mí acá me va a tener que quedar en función del precio, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer, em, de acá puedo despejar Q, ¿sí? A ver qué me conviene. Esperen que me voy a fijar qué me conviene si hago despejo uno u otro. Así no perdemos tiempo en hacer cosas que después nos compliquen. ¿Sí? Voy a despejar Q acá para que me quede todo en función del precio. Entonces, si despejo Q, esto es lo mismo que poner precio 26 menos 1/10Q, ¿sí? Entonces paso, me quedaría 1/10Q igual a 26 menos P. ¿Ahí me siguieron? Sí, Entonces, sí, Sí, profe, sí. Q
va a ser lo mismo que hacer 26 menos P, todo por 10, ¿no? Entonces me va a quedar que Q va a ser igual a 260 menos 10P, ¿sí? Entonces, ahora, cuando yo tenga que derivar, ¿sí? Derivo Q respecto de P, esto me va a quedar menos 10. ¿Están todos de acuerdo? La derivada de 260 es 0. Me queda menos 10 y la derivada de P es 1, ¿no? Eso está claro. Sí, profe, eso sí. Entonces, me queda que esto vale menos 10 por P sobre Q y Q vale 260 menos 10P, ¿sí? Entonces, la elasticidad precio de la demanda va a ser menos 10P sobre 260 menos 10P. A su vez, nosotros acá podemos sacar el dominio de esta función, ¿sí? ¿Qué hacemos? Nosotros siempre pedimos que el precio sea mayor o igual a cero y que la cantidad sea mayor o igual a cero, ¿sí? Siempre trabajamos en el primer cuadrante. Entonces, si yo pido que el precio sea mayor a cero, voy a trabajar 26 menos 0,1 Q, tiene que ser mayor o igual a cero, ¿sí? ¿Esto qué me dice? Que 26 tiene que ser mayor o igual a ¿quién? A 0,1 Q. Por lo tanto, puedo pasar este 26, vamos a trabajar con fracciones, así es más fácil ver esto. Esto es lo mismo que, este es lo mismo que poner 1/10, ¿no? Entonces acá puedo poner 1/10 Q, vamos a pasamos el 10 y me queda mayor o igual a Q. Esto que me queda, que Q tiene que ser menor o igual a ¿quién? A 260, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, sí, profe. Entonces, em, acá ahora Q también ya consideramos que es mayor a cero, ¿sí? 26 por 10. Sí, ahí estamos. Entonces, cuando yo tenga que ver las variaciones, voy a trabajar con los valores absolutos. Entonces, yo ya sé que acá en realidad, si yo pongo P mayor a cero, a ver si hago Q mayor a cero, vengo acá. Q mayor a cero es 260. Claro, porque acá tomé variaciones en Q. ¿Me siguen? Yo sé que la cantidad va a ser de 0 a 260. Esto tomo. Yo sé que si yo grafico P y grafico Q, a ver si me siguen, yo voy a estar de acá hasta acá, que son 260, ¿sí? Este va a ser mi dominio. ¿Me siguen? Todas las Sí, profe, cantidades. sí, Sí, sí. profe. Sí, Ahora, sí, estamos acá. ahora, lo que yo quiero saber es la variación en el precio, así que quiero sacar respecto al precio. Esto me sirve para sacar el dominio en función de Q, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer yo, acá voy a hacer esto. Voy a despejar y voy a decir, ¿qué pasaría? O no, o cuánto vale, lo voy a hacer con otro color, cuando 260 menos 10P es mayor o igual a cero, ¿no? Porque sería el Q acá. Le doy eso, que Q sea mayor o igual a cero. Esto me queda que 260 va a ser mayor o igual a 10P. Por lo tanto, P va a ser menor o igual, doy vuelta a esto, ¿no? Y me queda 260 dividido 10. Acá puedo simplificar esto y me dice que
P va a ser menor o igual a ¿quién? A 26. Pero yo también le puse esta condición, que los precios son mayores o igual a cero, o sea que el precio va a estar entre 0 y 26, ¿sí? A nosotros nos piden encontrar la cantidad, el valor del precio, me piden esto, indicar para qué precios la demanda es elástica, inelástica o unitaria, ¿sí? Pero para eso tengo que saber el rango en los precios, ¿sí? Yo voy a ir de 0 a 26. Vamos a ver qué pasa en este rango, hasta cuándo es unitaria o para qué valor es unitaria, para qué valor es elástica y para qué inelástica. Entonces, una vez que logramos eso, yo me voy a ir a trabajar a esta, a la elasticidad precio de la demanda. Yo ya sé que la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Siempre es un valor negativo, ¿sí? Siempre me da Sí, negativo. Entonces, cuando yo saque las barras, ¿sí? Porque si yo tomo acá barras, yo sé que siempre esto es negativo. Lo que voy a hacer es multiplicar a esto por -1. ¿Se acuerdan de cuando sacaba las barras y yo tenía esta definición? Tengo barras. Si yo tengo algo negativo menor a cero, yo le pongo un menos adelante. Por lo tanto, yo ya sé que esto es negativo, así que cuando yo saque las barras le voy a poner menos 10p sobre 260 menos 10p. Por lo tanto, esto me va a quedar igual a 10p sobre 260 menos 10p. ¿Sí? Me va a quedar positivo. Y ahora voy a analizar. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, esto es la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Que como yo siempre la tomo con valores absolutos, ¿se acuerdan cuando la clasificábamos? Yo qué decía acá, ahora lo voy a escribir acá. Acá, vamos a ponerlo para que después el PDF no se me vaya. La elasticidad precio de la demanda, si era mayor, mayor a 1, nosotros decíamos que era elástica. Cuando la elasticidad precio de la demanda era igual a 1, decíamos que era unitaria. Y cuando la elasticidad precio de la demanda decíamos que era menor a 1, decíamos que era inelástica. Entonces, fíjense en que hacemos siempre la comparación con 1. Yo acá tengo la elasticidad precio de la demanda. Esta es la elasticidad precio de la demanda. Por lo tanto, tendría que encontrar cuánto va a valer P, ¿sí? Este P y este P, para que toda esta cuenta sea mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. ¿Me siguen? Entonces, en función a eso, yo voy a hacer que voy a tomar la expresión de la elasticidad y la voy a evaluar para cuando sea mayor, cuando sea igual o cuando sea menor a 1, que es lo que yo sé compararlo. ¿Me van siguiendo? Pero para hacer sí, esas sí. comparaciones, nosotros nunca, siempre para poder comparar algo, siempre lo tenemos que comparar con algo igual a cero, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es pasar ese 1 como restando al otro lado y nos va a quedar mayor, igual o menor a cero. Entonces, ahora sí va a ser más fácil cuando ahora comparemos porque vamos a comparar en realidad valores. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar esta expresión, si saco como un denominador, y acá me va a quedar 10p menos, paréntesis, 260 menos 10p, todo mayor, igual o menor a cero. Y ahora acá, si yo trabajo esto, me va a quedar 10p menos 260 menos por menos más 10p sobre 200. Acá podría haber hecho alguna simplificación. Bueno, ahora lo hacemos.
260 menos 10p. Y lo hacemos mayor, igual o menor a 0, ¿sí? Podría sacar 10p acá o haber simplificado por ahí acá arriba. Si yo acá saco, a ver, vamos a mirar acá. Si yo saco acá 10 factor común, me va a quedar más que nada acá, no, lo vamos a hacer acá. Y saco 10, esto lo dejo y saco 10 acá. Esto me queda 26 menos p. ¿Se ven ahí? ¿Se ve? Es para hacer una cuenta más Sí, fácil. sí, ahora sí se ve. Este se va con este, entonces acá es como sacarlo acá. Para que nos quede más sencillo esta cuenta, se los voy a poner acá. Es como si tuviera P sobre 26 menos P. Así hacemos más fácil las cuentas. Entonces ahora va a quedar P menos 26, 26 menos P sobre 26 menos P. Esto me queda 2P menos 26 sobre 26 menos P. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar los signos, a ver cómo me va quedando, ¿sí? Acá podría trabajar, voy a hacerlo acá abajito. También podría haber sacado 2 y me queda P menos 13 sobre 26 menos P. Es porque ahora tenemos que hacer estas cuentas, mayor, igual o menor a 0. Entonces, para que todo esto cumplan esto, yo voy a tener que estudiar los signos del numerador y los signos del denominador. ¿Sí? Entonces, voy a estudiar primero el signo del numerador, que va a ser 2 por p menos 13. ¿Sí? Entonces, cuando estudio signos, ¿sí? Y esto lo deben haber hecho en ecuaciones, yo busco para qué valor esto se hace 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo, fíjense, si yo tengo la recta numérica y yo tengo un 0 acá, hacia este lado tengo positivos, ¿sí? El 1, el 2, el 3, y hacia este otro lado tengo negativos, menos 1, menos 2, menos 3, ¿sí? En el 0 es 0. Entonces lo que voy a hacer es buscar como si buscara el 0 de la recta numérica y ver qué pasa hacia un lado y hacia otro. Entonces digo, para p menos 13, ¿cuándo es igual a 0? Para cuando p es igual a 13. ¿Me van siguiendo? Entonces si yo busco acá, si yo acá tuviera el 13, acá esto sería 0. Y acuérdense en que el precio iba hasta ¿dónde? Hasta 26 era mi precio máximo. Y a partir de el 0, ¿sí? Es lo que averiguamos como el dominio de lo que es el precio, ¿sí? No me puedo ir más de 26. ¿Por qué? Porque acá, ¿se acuerdan cuando yo hallé esto? Me lo indicaba esto. El precio tomaba valores mayores a 0 y menores a 26. Entonces, eso ya me establece el rango de los precios acá. Entonces, si yo sé que para p igual a 13 esto es 0, si yo reemplazo acá da 0, voy a poner con otro valor, ¿qué pasaría cuando yo tomo valores acá? Mayores a 13. Mayores a 13, esto me va a dar un positivo. Por ejemplo, 14 menos 13 es 1, por 2 es 2. ¿Qué me dice? Que esto toma valores positivos. No me interesa el valor, pero es positivo, ¿sí? Y para valores menores, vamos a usar el amarillo, van a ser negativos, ¿sí? Si yo pruebo acá en 11, 11 menos 13 ya es negativo. Ahora voy a hacer el estudio del signo, pero ¿de qué factor? Del factor 26 menos p, ¿sí? Entonces, cuando haga ese signo, voy a venir acá, voy a hacer la misma recta numérica, ay, se me pega la mano, la misma recta numérica. Puedo ir hasta 26, puedo partir de 0
Y voy a ver, ¿para qué valor esto se anula? ¿Para qué valor 26 menos P es igual a 0? ¿Para cuando P es igual a 26? Uy. Por lo tanto, para este valor exacto es 0. Ahora, para valores menores a 26, fíjense en que van a ser, si yo pongo acá 13, por ejemplo, esto me va a dar positivo. 1 me va a dar positivo. O sea que acá voy a tener siempre valores positivos. Ustedes me frenan si no van entendiendo, ¿sí? Esto es lo que deben haber visto y han trabajado en matemática 1 con inecuaciones. Pero yo en realidad quiero saber el signo de quién, de toda esta expresión. Porque yo quiero ver cuándo es mayor a 0, cuándo es igual a 0 o cuándo es menor a 0, ¿sí? Entonces, yo voy a venir acá y voy a hacer regla de los signos. Voy a traer los valores que podemos empezar en 0, terminamos en 26 y me paso los ceros. Acá, vamos a, porque parece que quiera 16, es 13. Para 13, 0 por cualquier valor positivo va a ser 0, ¿sí? Ahora, empiezo siempre de izquierda a derecha. Menos por más es menos, ¿sí? Y si veo de 13 a 26, tengo más por más, que es más, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Ahora, fíjense en este Sí, 0. profe. Sí, Este 0 ocurrió en este denominador. Por lo tanto, no puedo tener un 0 en el denominador, por lo tanto, este valor no va a existir, ¿sí? Yo cuando haga 0 por algo 0, pero no puedo tener un 0 en el denominador. Así que para 26 no existe esto, ¿sí? No puedo tomar el 26. ¿Me van siguiendo? Sí podría tomar el 0, por ejemplo, porque 0 por esto me daría 2 menos 13, podría hacer la cuenta, sí puedo tomar el 0. Entonces, fíjense si ahora comprendieron. Yo estudié para cuando era menor a 0, fíjense, yo tenía que estudiar, a ver, volvemos otra vez. Yo tenía que estudiar para cuando era mayor a 0, igual a 0 o menor a 0, ¿sí? Menor a 0 me lo va a dar cuando yo tenga los negativos. Esto es menor a 0. Por lo tanto, el menor a 0 fue de 0 ¿a dónde? al 13. Al Ah, 13, no. Bueno, sí. ¿sí? En realidad, sí, acá fue menor a 0. Este sigue siendo Claro, el 13 no negativo, lo así que, toma. ¿cómo? No, estaba pensando, el 13 no lo toma, así que claro, del 0 al 13. Del 0 al 13 sin tomar, sí. Y después fue mayor a 0, ¿de dónde? Del 13 al 26, pero el 26 no lo puedo tomar porque no pertenece al dominio, ¿sí? En realidad, si tomo el 13, en esto voy a caer en que tengo un 0 en el denominador. Y hay un valor que la elasticidad o lo que estuvimos viendo fue igual a 0. Para 13 pasó algo. Precio igual a 13 pasó algo. Ahora, yo ahora me voy a venir para acá. Todo este estudio en 0, ¿por qué surgió? Porque yo en realidad, ¿qué quería comparar? Quería ver cuándo era en realidad, ¿qué cosa? Mayor o igual a quién? A 1. A 1. ¿Me siguen? Sí, Entonces, esto Sí, mismo profe. yo lo hice y lo estudié analíticamente para el 0, pero es lo mismo estudiarlo para el 0 que estudiarlo para el 1. ¿Qué quiere decir? Que entonces, si a mí me tienen que dar los rangos para el cual, volvemos acá, la elasticidad precio de la demanda era mayor a 1, yo decía que era elástica, precio de la demanda igual a 1, decía que era unitaria,
y elasticidad precio de la demanda menor a 1 decía que era inelástica. Entonces ahora con esto que encontré, yo puedo decir, concluyendo, que para los valores del precio mayor o igual a precio y menor a 13, ¿qué tipo de elasticidad tengo? ¿Cómo fue? Fue menor a 0. Quiere decir que esto me lleva a que sea menor a 1. Por lo tanto, ¿cómo fue? Inelástica. Inelástica. Ahora, para cuando el precio tomó el valor 13, ¿qué digo? Que la elasticidad precio de la demanda fue igual a 1, ¿sí? En este caso busqué que había sido 0. Esto era Unitaria. unitaria. Y para cuando P valga mayor a 13 y menor a 26, la elasticidad Elástico. es mayor a 1 y es elástica. Está para trabajar un poco y ver los signos, inecuaciones, está todo mezclado, ¿sí? Pero nosotros tuvimos que estudiar hasta dónde podíamos darle valores para pues estudiar esto que sería, no es otra cosa que una inecuación, ¿sí? Esto es una inecuación que vieron en Mate 1, ¿sí? Nada más que lo igualamos a 0, por eso pasamos este menos 1. Bueno, este quedaba medio complicado, por eso decidí armárselos. Después les subo alguno que tengan que hacer unas cuentas más sencillas. ¿Pero se entendió en realidad? Sí, Sí, profe. ¿Sí? señor. Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, entonces, esto tiene que ver con elasticidad. Lo que tenemos que aprendernos es la expresión esta, elasticidad precio de la demanda, la clasificación. Y hay veces que la elasticidad precio de la demanda la podemos ver así. Y esto no es otra cosa que P', ¿sí? En el cual hacemos P en función de Q. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que expresar, fíjense, es un juego matemático, ¿no? Expresar dQ sobre dP es lo mismo que expresar 1 sobre dQ, perdón, sobre dP sobre dQ, ¿sí? Es como si tuviera un 1 acá, hago este por este y este por este, ¿sí? Es lo mismo. A veces que nos conviene, si es complicado despejar Q en función de P, tenemos P en función de Q, entonces esta cuenta la hacemos como 1 sobre este valor, porque esta derivada no deja de ser siempre un número, ¿sí? Es raro que por ahí esté en función de algo. ¿Estamos? Bien. Entonces, esto respecto a elasticidad, costo marginal y demás, yo entiendo que no van a tener problema. Quería que viéramos, ahora voy a compartir de vuelta. em, Voy a volver a compartir. Esperen que voy a salir de acá. Esto es lo que ya vimos, ya vimos, ya vimos. Análisis marginal. Fíjense en que los costos marginales, ingreso marginal, beneficio marginal, el costo marginal es la derivada del costo, lo asimilamos así y decimos es cuánto va a variar el costo a partir de que produzcamos una unidad más a partir de un nivel de producción, ¿sí? Eso tiene que ver, seguramente lo están viendo, y no deja de ser la derivada, ¿sí? El costo marginal es la derivada del costo en función de la cantidad. En este caso es Q, pero en realidad es como si pusiéramos cantidad, ¿sí? Fíjense en que cuando piden en estos ingresos marginales, me dan lo de demanda. Nosotros previamente ya sabemos que ingreso es precio por cantidad, ¿sí? Entonces, quizás acá nos dan el precio, lo tenemos que multiplicar por cantidad y una vez que encontremos la expresión,
hacemos la derivada para encontrar el ingreso marginal, ¿sí? Entonces, trabajen Sí, con eso y yo quiero ir a rápidamente mostrarles lo de aplicación de derivadas, ¿sí? Aplicación, este Power está como PDF. Está resumido. Yo voy a hacer un ejercicio, pero les hago un repaso rápido para que ustedes vean, porque en realidad vamos a hacer un estudio de funciones, pero tiene que ver también con crecimiento, decrecimientos de funciones económicas que nos puedan dar, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que la primera derivada, que la denotamos I', ¿sí? O la podemos notar f' de x o la podemos denotar derivada de y respecto de x, nos va a servir para estudiar, ¿qué cosa? El crecimiento, decrecimiento, extremos relativos y absolutos de máximos, que son máximos y mínimos, y la aplicación de la segunda derivada, que la denotamos de esta forma, ¿sí? Que es la derivada de y respecto de x dos veces, esta se denota así, nos va a dar las concavidades, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y los puntos de inflexión que tiene una gráfica, ¿sí? ¿Para qué estudiamos la aplicación de la derivada? Para esto mismo, para poder representar gráficas de funciones que de otra forma no podríamos graficar si no tuviéramos un graficador, ¿sí? Entonces, nosotros ya, cuando vieron ustedes funciones y lo vieron en Matemática 1, ustedes sabían que esto era una función creciente, porque si yo daba un x1 y daba un x2, ambos pertenecientes al dominio, y comparabas los valores funcionales, el valor funcional para x2 era mayor al funcional para x1, ¿sí? Podíamos tener intervalos de crecimiento, después teníamos intervalos de decrecimiento y volvíamos a tener intervalos de crecimiento, ¿sí? Ahora, eso es lo que estudiamos cuando recién iniciamos o lo que se estudió en Matemática 1. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la derivada y qué datos me da de una gráfica. Por ejemplo, esta es la gráfica de la x al cuadrado que todos conocemos. Y ustedes pueden ver, si yo trazara rectas tangentes, ¿sí? Yo ahora voy a buscar el azul. Si yo trazara rectas tangentes, que la derivada me da la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, ¿sí? Si yo tomo esto es una recta tangente, esta azul es otra recta tangente. Entonces, las rectas tangentes pueden tener pendientes positivas o pendientes negativas, ¿sí? Entonces, fíjense en que nosotros, sin saber derivada, nosotros sabemos que esta función es creciente de 0 a más infinito. Y si siempre la miramos de izquierda a derecha, es decreciente de menos infinito a 0, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo estudiamos con la derivada? Ustedes fíjense en que todas las rectas tangentes que yo tracé desde 0 a más infinito y todas las que puedo trazar, ¿cómo son? Siempre son con pendiente positivas, ¿sí? Entonces, supónganse que yo ya sé derivar. Si yo derivo esto, esto es 2x. Si yo quiero saber la derivada en 1, voy a reemplazar, me da 2 por 1, esto me da 2. Quiere decir que la pendiente es mayor a 0, por lo tanto, para todo punto que yo tome de 0 más infinito, me va a dar siempre positiva, porque esta es la derivada, y la que me da la pendiente de la recta tangente en un punto, ¿sí? Entonces, podemos saber que la función es creciente en el intervalo 0 más infinito. Y así podemos ver que si trazáramos rectas tangentes a esta curva de menos infinito a 0, siempre tienen pendientes negativas y podemos relacionarlo con el decrecimiento. Por eso las rectas tangentes con pendiente negativa, por ejemplo, si yo esa derivada, que era esta, me fijo cuánto vale la pendiente de la recta tangente a la curva en menos 1, va a ser 2 por menos 1, esto da menos 2, es una pendiente menor a 0. Por lo tanto, la función es decreciente en ese intervalo de menos infinito a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber?
que si una derivada nos da mayor a cero, la función es estrictamente creciente. Si me da menor a cero, la función es estrictamente decreciente. Ahora, ¿qué pasa en cero? Si yo trazo una recta tangente, ¿qué pendiente tiene acá? Esta pendiente es cero y yo lo puedo calcular si yo ya sé que la derivada es 2x para cuando yo quiera saber en cero, esto es 2 por cero, esto me da cero, ¿sí? Por lo tanto, en cero la función no es creciente ni decreciente. Después vamos a ver que en cero pasan algo y esto tiene que ver con los mínimos y los máximos y los extremos, ¿sí? Entonces yo voy a ir medio rapidito en esto. Esto es lo mismo, ¿sí? Rectas tangentes positivas, mayor a cero, f es creciente. Esta ya está. Intervalo de crecimiento. Por ejemplo, en esta que estuvimos viendo, pasó de ser el intervalo de menos infinito a cero decreciente, se hizo cero y pasó a ser creciente. Entonces vamos a ver qué pasa en esos puntos, ¿sí? En donde la derivada se hace cero o puede estar el caso en donde no exista la derivada en el punto. Entonces, si la función pasa de ser creciente a decreciente o de decreciente a creciente, ¿sí? En un punto tenemos ciertas situaciones. Vamos a llamar ese punto a un máximo si paso decreciente, se hizo cero y decreció, y un mínimo si decreció, se hizo cero y volvió a crecer, ¿sí? Por lo tanto, esto pasa para cuando la derivada en el punto es cero o donde no existe la función derivada, ¿sí? En este caso no existe. ¿Por qué no existe? Porque en A la función tiene una discontinuidad, ¿sí? Por eso no existe la derivada. Porque si existe, me da un valor y yo puedo trazar una recta tangente. Fíjense que acá no podría trazar una recta tangente. ¿Por qué no existe la derivada en este caso? Si acá esto decrece y esto vuelve a crecer. Porque acá tengo un punto anguloso y si yo tengo que trazar una recta tangente tiene que ser única, ¿sí? Por eso esto lo llamamos punto anguloso. Punto. Y no existe la derivada en ese punto, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que estudiar dónde los intervalos sean crecientes o decrecientes. Entonces, ¿cómo trabajamos? Ahora yo voy a hacer un ejercicio, ¿sí? Que tenemos que encontrar la derivada, igualarla a cero donde no existe, encontrar los puntos críticos y ahí estudiamos el crecimiento y decrecimiento. Acá hay ejercicios para que ustedes estuvieran, yo no me voy a detener en eso porque voy a hacer uno. Y acá voy a explicarles cuáles son los puntos críticos. Los puntos críticos vamos a llamar donde la función, ¿sí? La derivada en ese punto es cero o donde la derivada no existe, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde vamos a encontrar esto? Donde las rectas tangentes sean horizontales y donde no existe, donde las rectas tangentes sean verticales, ¿sí? O esquinas agudas o punto de discontinuidad. Entonces, fíjense en que en este punto es recta tangente horizontal, la derivada es cero. En este punto la recta tangente es vertical, la f' acá no existe. En este punto es cero, en este punto es cero, en este punto es cero. En este punto no existe porque es un punto anguloso. No existe f', ¿sí? En ese punto. Si este fuera C, ahí no existe. Acá es igual a cero. ¿Estamos? Entonces, esto que tiene que ver con los puntos críticos de una función es donde en el dominio la derivada es, o sea, es un punto que pertenece al dominio y donde hace que la derivada sea cero o donde la derivada no exista, ¿sí? Ahora, si nosotros encontramos un valor de C y le decimos que es un punto crítico, cuando pasa esto, ¿sí? Nosotros tenemos C, decimos que f en C es igual a cero, ¿está? Porque la recta tangente que pasa por ahí es pendiente cero. En este punto es un punto crítico porque la derivada en ese punto es cero. FC es un punto crítico porque f' es lo que no existe, ¿sí? El C sí pertenece al dominio, pero no existe f'.
Y ese f' no existe, aunque C sí pertenezca al dominio, lo que pasa que acá tiene una recta tangente vertical. ¿Sí? Bueno, entonces, esperen que tome agua. Hasta ahí respecto a puntos críticos. Entonces, vamos a llamar esos puntos críticos, fíjense que acá fueron máximos, este sería un máximo, o sea, fue un punto crítico, pero a su vez fue un máximo. Este es un punto crítico que a su vez fue un mínimo. Este es un punto crítico que fue un máximo. Y este no fue un máximo, porque esto creció, pasó por esto y siguió creciendo. Fíjense la diferencia. Esta creció, se hizo cero, decreció, se hizo cero, creció, no existió, decreció, pero acá no cambió el crecimiento, ¿sí? Es por esto que este no es ni máximo ni mínimo. Y ahora vamos a ver cuáles son las condiciones para que un punto crítico sea extremo. Entonces, vamos a llamar extremos a los máximos relativos, ¿sí? Si es que en ese punto, por ejemplo, por encima no hay gráfica, ¿sí? En realidad, este punto es máximo relativo y este punto es máximo relativo, ¿sí? Si estuviera acá y acá esto continuara, este sería un máximo relativo. Ahora, después vamos a ver que puede haber máximo absoluto y ese es el valor por el cual por encima no hay gráfica. Quiere decir que de estos tres, el máximo absoluto, si a mí me dieran un intervalo definido, sería este, ¿sí? Siempre que yo tenga un intervalo definido. Supónganme que me dice analizar entre A y B de esta función. Si tiene máximos absolutos, entonces máximo absoluto sería este, máximo relativo, mínimo absoluto tendría acá, uy, me hice un corazón, mínimo acá, este sería un mínimo relativo y este un mínimo relativo y este podría tomarlo como un mínimo relativo, ¿sí? Entonces, cuando una función tiene un mínimo relativo en x igual a c, si existe un intervalo abierto en A que contenga c tal que todos los valores funcionales estén por encima de ese valor funcional para el cual estoy viendo ese punto, ¿sí? C. Es como si este fuera c. Todos estos fueran c, ¿sí? Entonces, estoy acá. Esto ya lo tienen, yo voy a ir avanzando. Entonces, si una función es derivable, tiene un extremo en x igual a a, yo ya puedo afirmar que tiene un extremo en x igual a, entonces la derivada en a es cero, ¿sí? Fíjense, acá es un máximo, crece, se hace cero, decrece, acá tengo un máximo, acá, ¿qué hizo? Decrece, se hizo cero y crece, acá tengo un mínimo, acá crece, se hizo cero, decrece, acá tengo un máximo. Fíjense en que el enunciado recíproco no es cierto. O sea, si f' en A es igual a cero, esto no implica que tenga un extremo relativo. Esto no implica. ¿Por qué? Porque fíjense en acá. Esto crece y acá se hizo cero, si fuera este el punto A. Y después siguió creciendo, ¿sí? Entonces se cumplió esto, pero esto no me indicó que haya un extremo. Vamos a ver que este va a tener otro nombre, ¿sí? Para que haya extremo, tiene que haber un cambio en el crecimiento, pasar de creciente a decreciente o de decreciente a creciente, ¿sí? Entonces, extremos relativos debemos buscarlos entre los puntos que son solución de la ecuación en el cual se hacen cero o no existen y tenemos que ver qué es lo que pasa hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Siempre tiene que haber cambio en el crecimiento. Después vamos a ver que, y ahora lo vemos, ay, lo vemos acá. No, me fui. Me fui. Ah, me fui cantidad acá.
Entonces, fíjense, determinamos los puntos críticos. Estos puntos críticos dijimos que es donde la derivada no existe, es igual a cero o donde no existe. Entonces, si paso de creciente, se hizo cero y decreció, tengo un máximo. Si decreció, se hizo cero y creció, tengo un mínimo. Si creció, se hizo cero y siguió creciendo, no es extremo. Y si decreció, se hizo cero y decreció, tampoco es extremo, ¿sí? Tiene que siempre haber un cambio en el crecimiento. Bueno, esto de lo que ya estuvimos viendo, ¿sí? Las pendientes de las rectas tangentes acá son siempre mayor a cero, por lo tanto me está indicando que crece, se hace cero y después las pendientes pasan a ser todas menores a cero que está decreciendo. Por lo tanto acá tengo un máximo, acá tengo un mínimo. Fíjense en que acá crece con pendiente positiva, se hace cero acá y acá vuelve a seguir creciendo. Por lo tanto esto no es ni máximo ni mínimo, al igual que en este caso, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos el criterio de la segunda derivada, que hay veces que lo usamos para las aplicaciones económicas. ¿Por qué? Porque yo calculo la primera derivada, calculo la segunda derivada, y yo teniendo los puntos críticos, evalúo que en la primera derivada me dé cero. Cuando ese mismo punto en A me da cero la primera derivada, lo reemplazo en la derivada segunda. Y si esa derivada me da menor a cero, yo ya puedo confirmar que hay un máximo relativo en Sx igual a, sin hacer ningún estudio, sin ver cómo es el crecimiento, ¿sí? Lo mismo pasa una vez que reemplazo en la derivada primera me dio cero y reemplazo en la derivada segunda y me dio mayor a cero, digo que tiene un mínimo relativo sin hacer ningún estudio. Ahora, si me dio igual a cero es como que medio raro, no puedo definir si es máximo o mínimo, ¿sí? Siempre me tiene que dar mayor o menor a cero. Entonces, eso es con eso. Estamos acá. Entonces, para trabajar con la primera derivada, vamos a resolver la primera derivada, vamos a obtener los puntos críticos, podemos calcular la segunda derivada, reemplazamos y vemos qué es lo que pasa. Cuando reemplazamos ese valor, si da mayor a cero es un mínimo, menor a cero es un máximo en ese punto, ¿sí? Estoy medio rapidito, si puedo ir a hacer un ejemplo. Acá tiene ejemplo para mirar. Máximos absolutos, los que yo le decía, fíjense, me dan un intervalo dado, ¿sí? Entonces, fíjense que este es un máximo absoluto. Por acá arriba no hay gráfica. Y este es un mínimo absoluto. Por acá abajo no hay gráfica. Este sigue siendo mínimo, este sigue siendo mínimo y este sigue siendo mínimo, ¿sí? Pero el mínimo absoluto es este, porque estos son relativos. Por debajo acá hubo gráfica, ¿sí? Bien. Voy a la concavidad si puedo. Esto se lo dejo para que ustedes vayan viendo. Quiero ir a la derivada segunda. Acá. Concavidades de una función. Acá podemos encontrar bibliografía que diga concavidad o convexo y cóncavo. Nosotros vamos a trabajar con cóncavo hacia arriba, que sería esto, y cóncavo hacia abajo, que sería esto, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo está relacionado con la derivada. Está relacionado con la segunda derivada, ¿sí? Y fíjense que cuando la segunda derivada es mayor a cero, nosotros vamos a decir que es cóncava hacia arriba. Y cuando la segunda derivada es negativa, fíjense que son siempre pendientes negativas, es cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces, lo mismo acá, pendientes positivas, cóncava hacia arriba, pendientes negativas, cóncava hacia abajo. Pero acá hay marcado un punto, porque acá si yo trazara una recta tangente, fíjense que tiene una particularidad este punto que pasa por encima y por debajo, ¿sí? Acá está pasando por arriba de la curva y acá está pasando por debajo de la curva.
Estos puntos, lo mismo que acá, si yo trazara una recta acá tangente por este punto, pasaría por encima de esta y por debajo de esta. Esos puntos vamos a ver que tienen un nombre en particular y además ocurre cuando cambia de concavidad. Fíjense que acá es cóncava hacia arriba hasta acá y acá pasó a ser cóncava hacia abajo. Fue siempre cóncava hacia arriba hasta que acá pasó a ser cóncava hacia arriba. Cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Entonces, esto decrece hacia cero, vamos a ver acá. Entonces, si f es mayor a cero, para todo x perteneciente al intervalo, f es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Y si es menor a cero, para todo x perteneciente a ese intervalo, es cóncava hacia abajo para todo. Entonces, fíjense en que siempre estuvimos, y en la derivada primera hablamos cuando era igual a cero y cuando no existía. Pasa lo mismo con la derivada segunda. Vamos a estudiar cuando la derivada segunda sea igual a cero o cuando no haya existencia de la derivada segunda. Acá la derivada segunda fue igual a cero, ¿sí? Porque la recta tangente es horizontal, no tiene pendiente. En cambio acá no existió la derivada primera y tampoco existió la derivada segunda, ¿sí? Porque la función tiene una discontinuidad. Por más que hubo cambio de concavidades, acá fue cóncava hacia arriba y acá fue cóncava hacia abajo. Fíjense en lo mismo. Acá, yo, bueno, acá no existe. El A pertenece al dominio de F. Y acá cambian las concavidades. Cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Pero acá dijimos que la no existencia hace que yo no pueda trazar rectas tangentes, ¿sí? Esto es un punto anguloso. Entonces, ahí va a venir la definición en el próximo de punto de inflexión, ¿sí? Que sería este. Un punto en la gráfica de F en el que la recta tangente existe y hay cambio en la concavidad se llama punto de inflexión. Por ejemplo, acá yo puedo trazar una recta tangente y pasa a ser de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Acá yo puedo trazar una recta tangente, fue cóncava hacia arriba y pasó a ser cóncava hacia abajo. Acá puedo trazar una recta tangente, fue cóncava hacia abajo, fue cóncava hacia arriba. Fíjense que acá hubo cambio de concavidades, pero acá yo no puedo trazar recta tangente, por lo tanto, no es un punto de inflexión, ¿sí? Entonces, para hallar los puntos de inflexión, así como hallamos los puntos críticos, que después definimos si son extremos, lo que tenemos que hacer es encontrar la segunda derivada, igualarla a cero o buscar para qué punto no exista, siempre que esos puntos pertenezcan al dominio de la función, ¿sí? Acá. Este A es un punto de inflexión, su derivada segunda es igual a cero, y fíjense en que puedo trazar recta tangente y a su vez tengo cóncava hacia arriba y hay un cambio de concavidad, ¿sí? Admite recta tangente. Acá también cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. En esta no existe porque no existe la derivada. No existe esta porque tengo recta tangente como vertical. Por eso tampoco existe la derivada segunda. Si una función f dos veces derivable en un punto de inflexión tiene un punto de inflexión, quiere decir que si tiene un punto de inflexión ya podemos asegurar que la derivada segunda me dio igual a cero. Esto es un ejemplo, esto es un ejemplo y acá son ejemplos, ¿sí? Entonces, yo ahora voy a dejar de compartir y vamos a ir a uno de los ejemplos. Eh, Estos eran los ejemplos que tenían. Por ejemplo, voy a tomar el primero, el A, f de x igual a x cuadrado más 4 sobre x, ¿sí? Así de paso practicamos derivar. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esa función? Siempre, por más que no me pidan, determinamos el dominio. El dominio serían todos los reales menos Menos el cero. el cero. Perfecto. Ujú. Entonces, lo que primero hacemos, me están pidiendo, bueno, ya sacamos el dominio. Intervalos de crecimiento máximos y mínimos se encuentran con la derivada primera, ¿sí?
Ahora, punto de inflexión, intervalos de concavidad, se encuentran con la derivada segunda, ¿sí? Después vemos asíntotas, ¿sí? Ahora quiero que veamos esto, que es lo que nos va a servir para estudiar cualquier función económica. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es la derivada. Entonces, hacemos la regla del cociente, que sería, lo voy a hacer por esta vez, esta derivada por este sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo sobre el segundo al cuadrado, ¿sí? Así es la regla. Por lo tanto, vamos a derivar, porque solamente puse que lo que hacía. La derivada de 4 es 0, la derivada de x al cuadrado sería 2x por x menos x cuadrado más 4 por la derivada de x, que es 1, todo sobre x cuadrado, ¿sí? Entonces, ahora, esto es lo que tenemos que trabajar un poco las expresiones. Me va a quedar 2x cuadrado menos x cuadrado menos 4, todo sobre x cuadrado. Esto me queda x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado. ¿Sí? Esa me quedó la derivada. Llegué a mi derivada, ¿sí? Entonces, f' de x es x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado, ¿sí? Entonces, ahora, con esta, ¿qué voy a hacer? Voy a estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los máximos y los mínimos, ¿sí? Entonces, ¿en qué consistía? Tengo que tomar esta función, la derivada, y ¿qué tenía que ver? Tomo esto así separado y tengo que ver cuando esto es igual a 0, ¿sí? O cuando esto no existe, ¿sí? ¿Para qué valor, no? ¿Se acuerdan que para hacer el estudio yo tenía que ver cuando f' de x, para qué x, f' era igual a 0 o no existía f'? ¿Me siguen? Entonces, ¿para qué valor hay no existencia de este cociente? Va a haber para cuando este sería igual a 0. ¿Puedo tener este igual a 0? ¿El x pertenecía? ¿El 0 pertenece? ¿El x igual a 0 pertenece al dominio? Este no pertenece al dominio. ¿Me van entendiendo? Yo tengo que ver, tomo la primera derivada y la tengo que igualar a 0 o estudiar la no existencia. ¿Para qué valor de x no existe o para qué valor de x es igual a 0? ¿Se entiende? ¿O no? Chicos, ¿están? Yo no entendí, pero además, si la función, o sea, el denominador en x no existe, ¿por qué lo igualamos a cero? ¿Cómo? Claro, porque viste que ahí dice que x igual a cero no existe dentro del dominio. Claro, Entonces, ¿por qué la función la igualamos a cero? porque una cosa es igualar esta función a 0 y otra cosa que el x tome el valor 0. Ah, ok, está bien. Una cosa es esto. Una cosa es esto. Y otra cosa es que diga que x es 0. ¿Te das cuenta? Sí, Una cosa es que yo haga que sí, sí. todo esto quiero que sea igual a 0. Y otra cosa es que diga que x no puede tomar el valor 0. Yo tengo dos opciones. Estudiar cuando x, cuando toda esta expresión sea igual a 0 o cuando toda esta expresión no exista. ¿Sí? Es lo que me dice lo que estudiamos recién. Ahora, ¿cuándo no va a existir? Se va a cumplir la no existencia para cuando x sea igual a 0. Pero yo sé que x igual a 0 no lo puedo tomar directamente porque no pertenece al dominio. Así que esta opción no es válida. Yo no puedo tomar este estudio.
Por lo tanto, hace que de Ok, estas dos cosas solamente pueda centrarme en la igualdad a cero. Solamente tengo que estudiar esta, ¿sí? Esta ya la di de baja porque no puede tomar este valor, ya no pertenece al dominio. Entonces, me voy a quedar con la primer condición que tengo que tener en cuenta, que es cuando x cuadrado menos 4 es igual a cero. Toda esta expresión. Y esta expresión, y esto de matemática, ¿no? Si yo tengo una expresión y tengo un cociente y esto lo tengo que igualar a cero, esto va a ser cero cuando x cuadrado menos 4 sea igual a cero. Es la única opción que tiene, ¿sí? No me queda otra, porque si el denominador fuera cero, esto ya no existiría. ¿Y esto cuándo va a ser cero? Esto puedo trabajarlo como diferencia de cuadrados. Puedo tomar igual a cero cuando x sea igual a 2 o x sea igual a menos 2. Esto que encontré, a ver, vamos a poner acá. Esto como es un producto, esto va a ser cero cuando x menos 2 sea igual a cero. ¿Esto que es? Cuando x sea igual a 2. O cuando este x más 2 sea igual a cero. Esto se cumple cuando x sea igual a menos 2, ¿sí? Estas son las dos opciones que tengo. Por lo tanto, esos van a ser mis puntos críticos. ¿Se acuerdan que hablábamos de un punto crítico donde hace que la derivada sea igual a cero? Críticos. Mis puntos críticos van a ser x igual a 2 y x igual a menos 2. ¿Me van siguiendo? sí, Esto era mi f'. Entonces, yo ahora voy a estudiar el signo de mi f' en x. Yo voy a tomar el cero, ¿sí? Y tengo que en 2 y en menos 2 la derivada era cero, ¿sí? Y f' es esta expresión. Voy a escribirla acá. Entonces, voy a estudiar el signo, ¿sí? Esto es f' de x. Yo quiero saber, todo, si yo tomo un valor acá, bueno, estoy tomando cada 3. Si tengo el 3, f' en 3, ¿cuánto da? Me da 3 al cuadrado menos 4 sobre 3 al cuadrado. Esto me da 9 menos 4 sobre 9, esto me da 5 novenos. ¿Qué signo tiene esto? 5 novenos, no me importa el valor, tiene un signo positivo, ¿sí? Entonces, acá la derivada tiene signo positivo. Esto significaría estar encontrando la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Tiene pendiente así, positiva. ¿Me siguen? Por ejemplo, si yo sí, tomara sí, f', vamos a ver en otro color, f' en 0, reemplazo. Reemplazo, me da 0 menos 4. ¿Podría tomarlo en cero? no, ¿Por qué no? porque el dominador no puede ser cero. Eso, porque no existe la derivada porque no pertenece al dominio de la función. Entonces el cero no lo puedo tomar, no puedo tener un cero. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces podría tomar un Sí, valor que, podría tomar un 1. ¿Qué pasa con f' en 1? Me va a quedar 1 al cuadrado menos 4 sobre 1. 1 al cuadrado 1, 1 menos 4 menos 3, dividido 3 es menos 3. La derivada en 1 me dio menos 3. ¿Qué quiere dar? Quiere decir que me dio valores como negativos, ¿sí? Entonces voy a agarrar ujú, otro verde. Quiere decir que todos los valores que están acá, la pendiente es negativa, ¿sí? Ahora voy a probar sí, en menos 1, ¿sí? Voy a probar en los distintos intervalos, que me lo está definiendo el cero y la no existencia acá. ¿Qué pasa en menos 1? F
el menos 1 va a ser menos 1 al cuadrado menos 4 sobre menos 1 al cuadrado. Esto es 1 menos 4 menos 3 sobre 1. Esto me sigue dando como negativo, ¿sí? O sea que me sigue Ok, dando con esta sí, pendiente. Ahora voy a probar otro valor, pero lo voy a probar acá. Por ejemplo, menos 3. Entonces voy a hacer f' en menos 3, ¿sí? Me va a quedar menos 3 al cuadrado menos 4 sobre menos 3 al cuadrado. Esto me va a seguir dando 5 novenos, ¿sí? Y esto me sí, dice que acá el signo de la derivada es positiva. ¿Qué quiere decir? Que acá la función creció de menos infinito a menos 2. Después, ¿qué hizo? Decreció decreció hasta el cero. hasta el cero. Y después volvió a decrecer de cero ¿a quién? A 2. Y después, ¿qué volvió a hacer? Volvió a crecer. Por lo tanto, en 2, ¿qué tengo? Si creció, se hizo cero y decreció. ¿Qué tendría? Claro, Tengo un un máximo. máximo. Creció, y- se hizo cero y mm, decreció. Y el máximo tiene mm, coordenadas. Va a ser menos 2. Siempre tienen que poner las coordenadas, ¿sí? bueno, Va a ser menos 2 y el valor funcional en menos 2. Guarda, no es la derivada, es el valor funcional, porque en la derivada me da cero, ¿sí? Y fíjense qué pasó acá. En el otro 2 decreció, se hizo cero y creció. ¿Qué tengo acá? claro, un mínimo. Un mínimo. Y fue en coordenadas 2 el valor funcional en 2. ¿Sí? Es un punto en la gráfica. Entonces, estos que fueron puntos críticos, después se convirtieron en máximos y mínimos, ¿sí? No siempre pasa esto. Hay veces que esos puntos no son nada, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Esto es, si a mí me piden intervalo de crecimiento, yo voy a decir intervalo crece, crece de menos infinito a menos 2 abierto, Menos porque el dos. menos 2 no crece ni decrece, ¿sí? Se estuvo estable ahí. Vale. Y después, Sí, y en 2 a más infinito. Y decrece del menos desde dos menos al dos. 2 a cero y en cero a 2, ¿sí? Lo divido porque acá hay una no existencia, así que evidentemente acá pasa algo. Este cero Oh, es una asíntota, ¿sí? Asíntota vertical. ¿Se ah, acuerdan ok. que ya vimos asíntotas en límite? Sí, ¿Sí? sí, Acá debe sí. haber una asíntota, ¿sí? Entonces, estos son los intervalos de crecimiento, estos son los máximos y mínimos. Vuelvo a decirle, esto se calcula en la función. Si la función era x cuadrado más 4, la función era x cuadrado más 4 sobre x. Entonces, f en 2 va a ser 2 al cuadrado más 4 sobre 2 al cuadrado. Esto me da 4 más 4 8 dividido 4 me da 2. Entonces, la coordenada de este mínimo sería 2 2. ¿Se entiende? Pero guarda que es con la función. Sí, Bien, eso todo lo que hicimos fue para ok. desarrollar la derivada en contra del intervalo de crecimiento máximo y mínimo, punto de inflexión, hasta acá. Punto de inflexión, intervalo de concavidad, lo vamos a estudiar con la derivada segunda. Entonces nos vamos a llevar la derivada primera, que era esta, no sé qué hora es. Ah, sí, a ver si llego. La derivada primera era x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado. Por lo tanto, la derivada segunda es
lo primero derivado que sería 2x por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 2x, sobre x al cuadrado, todo al cuadrado, ¿sí? Esa es la regla del cociente. Si yo trabajo me queda 2x al cubo menos 2x al cubo, multiplico esto, ¿no? 2 por x cuadrado por 2x sería 2x al cubo menos 2 por 4, 8x, todo por x al cuadrado, esto es 2x al cubo menos 2x al cubo más, menos por menos más, 8x sobre x a la cuarta. Acá puedo simplificar esto, vuelvo a reescribir esto y me va a quedar 8x sobre x a la cuarta. Acá voy a poder simplificar una x con una acá, entonces la derivada segunda me va a quedar 8 sobre x al cubo, ¿sí? Esa es la derivada segunda. Nosotros dijimos que cuando la derivada segunda de x es mayor a 0, era cóncava hacia arriba. Si la derivada segunda es menor a 0, era cóncava hacia abajo. Y si la derivada segunda es igual a 0 y hay cambios de concavidades, cambio concavidades, es un punto de inflexión, ¿sí? Entonces, nosotros, cada vez que tenemos, así como la derivada primera, la derivada primera, la derivada segunda, 8 sobre x al cubo, la vamos a tener que igualar a 0 y ver dónde no existe esta derivada segunda, ¿sí? Esta derivada segunda. Otra vez, a igual que la primera, ¿dónde no existe esta derivada segunda? No va a existir para cuando este valor sea, no va a existir para cuando x sea igual a 0. Pero x igual a 0 no pertenece al dominio de f, por lo tanto, nunca va a ocurrir esta no existencia, ¿sí? Me voy a quedar solo con que 8 sobre x al cubo sea igual a 0, ¿sí? Que esto sigue siendo f segunda de x. Ahora, ¿cuándo toda esta expresión es igual a 0? Fíjense en acá la diferencia. Cuando vimos esta, dijimos, estoy más acá arriba, dijimos que era igual a 0 cuando el numerador era igual a 0, ¿sí? Dijimos que ocurría esta igualdad a 0 cuando el numerador era igual a 0. Ahora, ¿el numerador es igual a 0? ¿Tendrá alguna posibilidad que sea igual a 0? No, porque es constante, ¿o no? Porque es un 8. Esto siempre va a ser distinto de 0. Esto me dice que ya no va a existir punto de inflexión. O sea, para que haya punto de inflexión, la derivada tiene que ser, tengo que encontrar un x que haga que la derivada sea 0. ¿Sí? Acá ya no hay oportunidad de que esto pase, ¿sí? No tengo ningún valor de x que me anule esta derivada segunda, ¿sí? Por lo tanto, ya puedo concluir que no existe punto de inflexión. Ahora, sí puedo estudiar el signo de mi derivada segunda, ¿sí? Porque si yo estudiaba el signo de mi derivada segunda, podía saber los intervalos de concavidad. Yo ya sé que en cero no existe porque no pertenece al dominio de la función. Entonces, voy a estudiar el signo de la derivada segunda, que era 8 sobre x al cubo, y a ver qué pasa. Si yo tomo valores positivos, 1, f segunda en 1, esto me da 8 sobre 1 al cubo, esto me da 8. Si tomara la derivada segunda por 2, sería 8 sobre 2 al cubo, esto me da 1, ¿no? Por lo tanto, yo ya sé que acá siempre me quedan valores
positivos. Ahora, ¿qué pasaría si yo tomo y evalúo en -1? F, vamos a poner acá más. F segunda en -1, ¿qué me da? 8 sobre -1 al cubo. Esto me da negativo, me da 8 sobre -1, esto -8. O sea, que hacia este otro lado van a ser siempre como negativos. ¿Sí? Porque esto es una recta numérica. Acá en este caso el 0 divide los positivos de los negativos. Por lo tanto, ¿qué concluyo? Que va a ser cóncava hacia abajo, porque es negativa, ¿de dónde? Desde menos infinito hasta 0. Y va a ser cóncava. Ay, estoy trabada. Cóncava hacia arriba, ¿de dónde? De 0 a más infinito. ¿Sí? Entonces, y no existe punto de inflexión. ¿Estamos? Bueno, Sí, profe. en función de eso, cuando a ustedes les pidan, por ejemplo, en funciones económicas, crecimiento, decrecimiento o el máximo, siempre vamos a tener que estudiar el punto, la derivada primera y ver para qué valor se maximiza o se minimiza o dónde tengo un máximo o un mínimo, ¿sí? Siempre estudian con la derivada primera. La derivada segunda es para los intervalos de concavidad y punto de inflexión. Bueno, ahí dejo de compartir. Ay, no, a ver, esperen un minuto. Ay, ¿dónde estaba? Acá. Entonces, si van atrasados, miren el que yo realicé, por ahí no traten de mirar algún otro, pero quiero que avancen más en las aplicaciones económicas, ¿sí? En esta, por ahí en esta, ¿sí? Y en la de la elasticidad. Bueno, con esto vimos casi todo un ejercicio cada uno. Yo voy a ver si les hago la grabación de algún otro, pero ya en esta semana, ahí voy a dejar de compartir ya. Voy a prender la compu, la cámara. En esta semana ya voy a subir la unidad, la última de integrales, ¿sí? Que tiene que ver con las derivadas. Subo el último práctico de integrales y ya está la actividad de formación práctica, así que la leen y si tienen consulta nos avisan. Vamos a tratar Profe, de... Sí, ¿habría que confirmarle ahora a los grupos? dale, Va, escriban. bueno, somos, Sí, somos, no son muchos. Ustedes escríbanme, entonces se ponen un grupo. Si ya no sé cuántos serán dos grupos, se no, ponen. porque vi que hay que ponerse un número, entonces Sí, se seríamos ponen grupo uno, grupo uno. Maca, Johnny y yo. Dale, sí, escriban grupo uno y ya está, así ya van empezando, ¿sí? Disculpen que, bueno, estamos con un montón de cosas, yo estoy con las otras cátedras y es más, ahora me tengo que ir al Benita a la uni porque está la facultad, así que, bueno, a ustedes les debe pasar que están con un montón también de presentaciones y demás. Yo quiero que la Sí. actividad de práctica, o sea, estudien, armen, después tienen plazo, nosotros se la vamos a corregir, la devolvemos, es como lo de matemática uno, no va a haber nadie que se apruebe una actividad práctica, la seguimos charlando y es poner una apuesta en común después de qué conclusiones sacamos y qué no en función del estudio de la marginalidad, ¿sí? ¿Está? Sí, una cosa, Sí. ya hay fecha del segundo parcial, ¿no? Sí, yo subí ya el jueves pasado las fechas. ¿En serio? No Sí. la vi. Las subí en el foro, los mensajes y después ya activé y coloqué las fechas que eran. Me parece que quedaba el 26 de junio, me parece. Bueno, Me, ah, ahí lo busco. No, qué raro que no lo vi, porque no me a apareció. ver, a ver si lo tengo, esperen. A ver. A ver, ahí entro. Eh, acá les volví a poner, acá. El 23 ¿están viendo? Sí, estoy compartiendo, ¿no? Sí,
El 23 porque si no quedaban muy apretados estas otras fechas. Y el 30 de junio, el 6 es el recuperatorio final y es el mismo coloquio, ¿sí? El que ya se va al recuperatorio no puede acceder al coloquio. Y la presentación la dejamos para confirmar, pero yo ya ahora le puse el 7, ¿sí? Para que hacemos, o sea, la entrega es el 29 y la presentación o el coloquio lo hacemos después del coloquio final, como para que ya se saquen de encima el coloquio, el de la promoción, y quedemos con una presentación el martes 7. Si no, lo hacemos el miércoles 8, no hay problema. ¿Sí? Ok. ¿Sí? No sé cómo tienen la fecha, yo ya los coordiné, por eso lo mandé en el foro. Eh, Había coordinado con los otros docentes, ¿sí? Yo acá, me parece, fecha de evaluación, encuentro de hoy, unidades derivadas. Acá había puesto estas fechas. No sé si se ven. Sí. Pero bueno, ahí vamos viendo. Si tienen consultas, por favor, no dejen de hacerlas por el foro. Así voy viendo por dónde va o cuáles que tienen dificultad. Y después les subo un modelo para que sepan qué temas son los importantes para que no se maten con algunos ejercicios. En realidad hay ejercicios que tengo que dar para cumplir con los contenidos mínimos, pero bueno, hay ciertos, supónganse, en costo marginal, es importante que sepan, elasticidad, por ahí seguro que va a haber uno, algún tipo de derivada así. No creo que pida un estudio, va a ser más aplicado a lo que es a la economía, ¿sí? Y Sí. después queda lo de integrales, por eso estaba apurada, así que entre hoy y mañana ya le subo el otro trabajo práctico. Así que el otro Una jueves, consulta más. ¿En qué horario sería el parcial? eh, eh, ¿cómo cayó? ¿No cayó jueves o cayó No, martes? cayó el martes. Y a las 16 iba a decirles, el horario lo podemos poner, no sé si tienen otra cosa, me dicen ustedes, Bueno, a las 4 está bien. a las 4 si les parece, si no, Sí. un rato más tarde no hay problema, lo que ustedes, yo Sí, no, está perfecto, como venimos riendo. sí, bueno, hacemos así, ¿sí? Ok. Bueno, ahí dejo de grabar, así